Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos los de este grupo. Para los que después vean este video, estamos acá en Uruguay, en el sur, y bueno, con una ya tarde-noche, 19:30, y el encuentro de hoy, martes, nos tiene con lo que vamos a investigar del sentido. Sentido. Bueno, es por supuesto muy amplio. Nosotros vamos a ser específicos. El sentido biológico. ¿Tiene un sentido biológico, por ejemplo, una depresión? ¿Tiene un sentido biológico un infarto de miocardio? ¿Tiene un sentido biológico un resfriado o una gripe? Bueno, sí, sí. Desde nuestro punto de vista, sí, sí lo tiene. Tiene un sentido biológico. Tiene sentido biológico que la fase activa se desarrolle con determinadas características y la fase de solución o de reparación o de vagotonía se desarrolle con otras características. Sí, sí, tiene un sentido biológico. ¿Tienen sentido biológico los programas biológicos? Las enfermedades, programas biológicos. Bueno, desde nuestro punto de vista, como investigadores de la germánica, alineados con la sensatez de la naturaleza, lo tiene. Es un sentido que desde algún lugar sale de una observación de emociones, de características psicológicas, de un más o menos me parece. No, no. No ese es el sentido biológico que nosotros desarrollamos. Es un sentido biológico, como dice Hammer, absolutamente sensato, coherente, alineado con la naturaleza, con la vida, y es, a partir de que es biológico, desde algún punto de vista, comprobable. Afecta, incluye a todos los seres vivos. Recordemos que esto no es de solamente los seres humanos. Por supuesto, tenemos la salvedad que en los seres humanos tenemos la capacidad de lo que es una realidad de segundo orden, o el sentido figurado, o bueno, la posibilidad de interpretar sin un hecho concreto una realidad de primer orden. Entonces, eso nos lleva a que nuestros órganos, nuestro funcionamiento interpreta nuestra psiquis, esa realidad figurada, simbólica, de segundo orden, como real. Y tenemos que ir a nosotros, y hablando de sentido, a nuestro sentido común, para empezar a hacerlo más amplio al principio. Cuando decimos, uy, lo sentí como que me dio una cachetada, lo sentí como un desaire, lo sentí como que me estaba menospreciando, lo sentí como que no me valorizó. Sí, lo sintió así. Y ese sentir tan claro genera una realidad biológica a través de esa percepción psíquica, igual que si le hubieran dado un cachetazo. Desde el punto de vista de el funcionamiento posterior a ese evento, aquí yo tengo que desconectar porque hay gente que llama y eso me olvidé de hacerlo. Desde el punto de vista, ya lo estoy haciendo, disculpas. Bueno, desde el punto de vista biológico se percibe, y desde el punto de vista biológico, ahí entró la persona que estaba llamando. El funcionamiento posterior es como si recibiera el cachetazo, la desvalorización o lo que desde algún lugar el individuo siente. ¿Tá? Ahora nosotros vamos a ver otros sentidos. Podemos comenzar por el sentido de lo que estamos haciendo aquí nosotros, cada cual lo puede ir sintiendo. Y podemos ir a un sentido que nos tiene hoy a nosotros aquí reunidos, o lo permite, que es el sentido de Hammer. No voy a venir con toda la historia,
del doctor Hammer, que en un momento de su vida eh, encontró el sentido de comenzar a buscar por otro lado. Siendo doctor, trabajando como internista en una clínica en Alemania, encontró en un momento realmente desagradable de la vida, que es la enfermedad y posterior fallecimiento del hijo, uno de los hijos varones que tenía. A partir de ahí, luego de que este hijo lamentablemente fallece, él tiene un cáncer de testículo y la esposa un cáncer de mama, además de otras complicaciones. Siendo ambos médicos, internistas, comienzan a investigar todo esto. Y poco a poco, con el sentido de conocer qué le pasó al hijo, teniendo acceso de hablar con otros pacientes, se encuentra con la posibilidad de estos descubrimientos. Los descubrimientos no son creaciones. Hammer no creó, descubrió observando, sintiendo. Encontró en su sentir, en buscar respuestas a lo que le había pasado al hijo como médico, la posibilidad de, a través de la investigación, de la observación, conocer la causa de lo que le pasó al hijo. Al hijo lo hirieron de bala. Parecería que es una causa bastante clara, pero el tema es que no falleció en el momento, como seguramente muchos de ustedes saben. Le llevó prácticamente 4 meses de operaciones, perder una pierna y así todo, y habiendo ya estado en Alemania, lamentablemente falleció. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, Hammer lo quería saber. Y desde ese momento comenzó a investigar. El sentido para él fue, desde algún lugar, investigar todo esto, conocer la causa de lo que había pasado al hijo y generó estos descubrimientos, planteándonos un mapa, 5 leyes biológicas, que nosotros presentamos en el encuentro pasado. El punto es el sentido, ¿qué lo motivó a él? Quien pueda leer el Testamento 1 para una nueva medicina va a poder encontrar con lujo de detalles cómo una a una de las leyes fueron llegando a la vida de él. No fueron todas de golpe. Al principio tuvo sus errores, concluyó que muchas veces determinadas cosas seguían como atacándonos, inclusive los microbios, pero poco a poco comenzó a tener más claro el mapa y se dio cuenta cómo funcionaba esas 5 leyes, la vida, la naturaleza, con sensatez, con coherencia, con sentido biológico. Repito, no fue ni de la noche a la mañana y no sin antes tener dudas, equivocaciones y luego de verificaciones, avances. Mantuvo el sentido de conocer y lo encontró. Encontró la causa, más allá del disparo, por supuesto, de las situaciones que más habían afectado al hijo. Y hay cartas de el propio hijo, desgarradoras. El año pasado alguna la leí, me pareció que era conveniente. Este año creo que no. Si alguien la quiere, se la mando, como también estos libros, los testamentos 1 y 2 para una nueva medicina. Entonces, Hammer tuvo su sentido. Yo también lo tengo. El estar aquí no es una casualidad desde mi punto de vista. Tal vez toda mi vida giró para que yo esté aquí hoy, para que haga los acompañamientos que hago semanalmente desde hace más de 5 años. Desde mi punto de vista es un sentido encontrado. Bárbaro. ¿Cuál sería el beneficio de esto? Bueno, tranquilidad, poco estrés. Viviendo en sentido y en coherencia, me enfermo menos. El año pasado, cuando di el primer encuentro, al otro día me levanté con una cefalea, un dolor de cabeza importante. Y en el encuentro siguiente lo comenté. Tenía un sentido. Se me había complicado la conexión, era la primera vez que daba encuentros por Zoom, aunque había participado de otros grupos, no los había dirigido. Entonces, tuve un estrés. ¿Dónde fue el estrés? Bueno, a mi cráneo, a mi cerebro, a una zona arterial y se generó lo que Hammer mencionaba, una desvalorización con tono intelectual. Y como vamos a ver luego y vamos a poder estudiar, ese estrés, luego de solucionado, genera una recuperación, reparación, solución. Y duele.
porque cuando algo se inflama, duele. Entonces, desde ese dolor, uno se puede plantear, bueno, ¿fue el encuentro? ¿Fue el estrés, la conexión? ¿O es que este curso a mí no me cuadra? ¿Es que este camino no es para mí? Lo observé, lo sentí, fui a mi sentido y al martes siguiente lo conversé. Y desde ese lugar, al otro día, no tuve nada. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si martes a martes, al otro día, miércoles, a mí me dolía la cabeza y tenía cefaleas? ¿Qué hubiera sucedido? Bueno, o comenzaba a ver que yo generaba un estrés suficiente para luego una reparación y cambiaba mi contexto, que es donde trabajó muchísimo Hammer, o buscaba tomar conciencia dónde estaba ese programa más fuerte, por qué sentía una desvalorización con tono intelectual y por qué desde algún lugar generaba tanto estrés. Son los dos caminos que tenemos. Para conocer por qué nos duele, para conocer por qué nos duele, de una forma que parece simple, pero yo les estoy hablando de una desvalorización con tono intelectual, la cual yo, que es el que siente, la vinculé con la clase anterior. ¿Qué nos pasa cuando día tras día, semana a semana, mes a mes, tenemos determinado programa biológico, el que sea, y vuelve, y vuelve, y vuelve? Y vamos al médico, que es lo más natural, positivo y fabuloso, y nos dan y los buscan y más o menos va mejorando, pero sigue volviendo. Entonces, el sentido de este camino, el de la germánica, es conocer una causa y luego viene el gran desafío, poder tener a través de ese conocimiento la posibilidad, no es la certeza, pero sí la posibilidad de ubicar ese estrés y tal vez salir de él. ¿Cómo salir de ese estrés? La forma más rápida, descontextualizando. La más efectiva a mí, tomando conciencia de uno a través del autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si mudamos de contexto, funciona. Y Hammer iba ahí. Y como lo primero que atendió Hammer fue el cáncer, no había mucho tiempo para, veremos si toma conciencia. No, al pan pan y al vino vino, hay que encontrar una solución y él la encontraba. El punto es que esto camina hasta que el individuo, a través de su percepción, vuelve a conflictuar. Hasta que entra en un estrés similar, una situación similar y vuelve a conflictuar. Entonces, otra vez, cuando queremos acordar, o nos aislamos en un monasterio budista, si es eso que no nos genera estrés, o se nos complica. Entonces tenemos ese otro camino, que es desde algún lugar, la quinta ley es la toma de conciencia, el autoconocimiento, el saber qué funciona en nosotros y la posibilidad de modificarlo. Modificar lo que nos genera estrés, modificar lo que nos genera fase activa y luego reparación. Si generamos un estrés y se nos inflaman las articulaciones de las manos o de otras partes del cuerpo, ese funcionamiento con el cabo del tiempo nos genera artrosis, artritis, artrosis después. Entonces, es bueno salir del bucle. El programa va a funcionar a nuestro favor, como vimos la semana pasada, buscando la adaptación para continuar vivos, para sobrevivir. Ahora, si eso se repite, no significa que nuestros tejidos se van a resentir. Si estamos exigiendo al límite nuestra glándula tiroides, la hormona va a generar más tiroxina, más T4, hasta que en un momento se le va a complicar. Y a través de los conductos o de la propia glándula va a haber una especie de atrofia o se va a atrofiar. Entonces, la activación de un programa va a buscar sobrevivir y adaptarnos, mas no es garantía de que vamos a solucionar todo. Lo que sí es posible es, terminando con el estrés, que el programa no se activa más. Y eso es real. Eso funciona. Entonces, ¿cómo lograr eso? Bueno, con la herramienta de la germánica, que es el conocernos, el saber cómo funcionamos y el tomar nosotros la responsabilidad de esa, desde algún lugar, modificación en nuestro comportamiento. No hablamos de sanación por una cuestión muy simple, porque no consideramos que nada esté
mal funcionando o que algo esté enfermo. Simplemente activamos un programa biológico, apretamos el botón. Entonces vayamos hoy a ver el sentido biológico de lo que son las enfermedades, el sentido biológico de los programas biológicos de la naturaleza. Vayamos al video, compartimos pantalla y comenzamos. Lo voy a ir pausando, como hacemos siempre, y después vamos a las preguntas. El sentido. Todo tiene un sentido en la naturaleza. Sentimos a través de nuestros sentidos y al observar lo que sentimos podemos dar un sentido u otro. Un sentido positivo o negativo, masculino o femenino, etc. Cuando el sentir, el pensar, el decir están alineados, está el sentido, está la coherencia. Sentimos desde el consciente y desde el inconsciente. A través de la germánica podemos observar nuestra respuesta biológica para encontrar coherencia desde el inconsciente. Esta es una clave muy importante. Hoy los tiempos hacen que no se puede pasar a alguien 5 años en el psicoanálisis o tal vez determinadas terapias, por más breves que sean, llevan su tiempo. Lo que no puede mentir desde algún lugar para las observaciones que ha hecho Hammer, investigado, y yo encuentro a encuentro con un consultante compruebo, es lo que es el mensaje del inconsciente a través de nuestro programa biológico. Por ahora no me ha fallado. La información que brinda una enfermedad es certera, llega del inconsciente. Nadie se la puede autogenerar. Se pueden generar un montón de autoengaños, pero no la respuesta biológica. Se puede autogenerar ser hipocondríaco y sentir que tiene 8.000 enfermedades, pero el tema es que sentirlas, a verlas, tenerlas, manifestarlas, verlas materializado, hay un abismo. Es muy diferente. Entonces, podemos sentir desde lo femenino, desde lo masculino, hombres y mujeres. Rápidamente, ¿dónde está? ¿Cómo es que se siente de lo masculino o de lo femenino? Simple, una hormona, la testosterona, la tenemos todos. Y desde algún lugar, esa hormona genera determinados sentires. Los sentires no son aleatorios y funcionan a el voleo. Hay un determinado funcionamiento psíquico que determina un funcionamiento biológico que a su vez retroactiva pasando por el cerebro lo psíquico. Entonces son las hormonas las grandes reguladoras de nuestros sentires. Si estamos recibiendo serotonina, dopamina, etcétera, y estamos sintiendo mucho más contentos la cosa, mucho más felices. El tema es cuando esas hormonas no llegan y sentimos de otra manera. Entonces tenemos los grandes químicos como reguladores y hasta cierto punto directores. Nuestra lateralidad biológica no siente igual un diestro y un zurdo o una diestra y una zurda y no sienten igual los hombres y las mujeres. Entiendo que no es ninguna novedad, pero empezamos a dejar un panorama de cancha mucho más claro. El consciente y el inconsciente. Sí, nuestra mente nos genera desde el consciente un montón de sentires, pero el que no se equivoca nunca es nuestro inconsciente. Y a partir de la percepción que tenemos en nuestro inconsciente, vamos siempre a encontrar lo que para nosotros es, siguiendo el mapa de la germánica, la causa o la verdad de ese individuo. La misma verdad que encuentran los psicólogos trabajando en terapia. La encuentran. Llevará más tiempo, ¿no? Bueno, la encuentran. Verdades que aparecen en las constelaciones familiares. Amén. Por eso es que este no es el único mapa. Desde algún lugar lo que sí plantea es un conocimiento a través de cómo funcionamos, de cómo funciona nuestra biología, de cómo somos, de cómo es nuestra personalidad, de quiénes somos. Sabiendo quiénes somos, podemos ver cómo funciona nuestro inconsciente. ¿A través de qué? De lo que no nos va a mentir, nuestros programas biológicos, nuestras respuestas biológicas. Entonces, este es un primer parate para tener en cuenta. ¿Por qué la germánica va a la causa con relativa sencillez? Bueno, porque considera
que toda esa información que viene del inconsciente, de la percepción psíquica, está en los tres órdenes: psiquis, cerebro y órgano. Entonces, si los órganos manifiestan, como hay una conexión con el inconsciente, con la percepción psíquica, podemos saber qué pasó, cómo está funcionando, con mucha certeza, yo diría con total certeza. En este curso buscaremos el sentido biológico de la respuesta biológica. ¿Para qué se abre este programa y esta respuesta biológica? ¿La respuesta biológica o enfermedad tiene sentido? ¿Las capas embrionarias tienen sentido? ¿Por qué un embrión se desarrolla de la forma en que lo hace? ¿Por qué el sistema nervioso evolucionó de la forma en que lo hizo? La respuesta la da la vida. ¿Por qué un embrión se desarrolla de la forma en que lo hace? El embrión crece y evoluciona capa a capa. Desde sus capas embrionarias se desarrolla así la vida. Aquí entramos en un terreno que es de biología. El tema es que si buscamos conocernos, si queremos conocer cómo funciona un programa biológico nuestro o una enfermedad, tenemos que conocer básicamente, esto no va a ser un curso intensivo de nada, pero bastante ampliamente y bastante simplemente, es por qué los embriones de los seres vivos se desarrollan como se desarrollan. ¿Por qué no arrancan todo en una gran masa celular? Bueno, no es así. Se desarrollan en capas, en hojas embrionarias. Ahora vamos a ver los nombres. Ahora vamos a ver cómo están conectados con tal o cual sistema nervioso. Pero lo importante es partir de la base de cómo vamos creciendo, cómo vamos evolucionando. ¿Por qué un embrión se desarrolla en esas hojitas? Va a haber ahora imágenes que les permiten ver más claro. Y vamos a ver que eso tiene sentido. Tiene sentido para que la vida se manifieste. Yo entiendo, acá estamos todos vivos, y nuestros perritos y los pajaritos y todo. Ahora, lograr esto no es tan simple. Lograr esto es algo que nos ha llamado la atención desde el inicio de los tiempos. Y que lo tengamos cada mañana cuando despertamos, amén, no significa que sea fabuloso. Cuando uno se pone a observar eso, realmente es algo que no tiene comparación con nada. Y lo que pueda ser desde algún lugar otro tipo de funcionamientos, otro tipo de nacimientos, los astros, las estrellas, tampoco tienen explicación. Teorías, muchísimas, pero no explicaciones. Entonces, aquí estamos viendo que la vida se inicia desde esa concepción entre el espermatozoide y un óvulo, y que luego el embrión empieza a hacerlo en capas. Capas con las cuales trabaja la germánica, hojas embrionarias con las cuales la germánica trabaja. ¿Para qué? Para autoconocimiento. Se evoluciona dentro de esas capas y al integrarse forman el sistema. Aquí lo vemos lo que estamos hablando. Ese embrión, cuando genera la primera capa, comienza desde algún lugar, acá está bastante grandecito, acá está más bien ya una especie de fetito, pero cuando es desde el punto de vista biológico, 4 células, 8 células, 16, 32, cuando va creciendo ese huevo o cigoto, se empieza a partir, creo, de la 36 hojas embrionarias. Y ahí comienza a crecer determinadas cosas. No se entrevera todo. No, en la parte endodérmica se genera todo lo que es en los sistemas de supervivencia. Corazón, hígados, intestinos, todo lo que el individuo necesita para la supervivencia. Es como si en algún momento la parte más interior, imaginando que hubiéramos sido en algún comienzo un tubo, esa parte interior que luego se transforma en boca, ano en las puntas y pasando entre medio estómago, intestino y etcétera, fuera una parte endodérmica.
¿Queremos decir nosotros que un estómago y un intestino tiene solo células endodérmicas? No, porque fuimos evolucionando y los tejidos no es que se mezclaron, pero se fueron componiendo de otras cosas, como mucosas, etcétera, etcétera. Y entonces un órgano tiene varias hojas embrionarias, tiene varios tipos de células. Y lo que importa aquí no es solamente tener una idea de la hoja embrionaria, sino saber que lo queremos saber, lo buscamos saber, para saber cómo funciona esa célula. Y a través de ese funcionamiento de esa célula vamos a tener una cantidad de respuestas, una cantidad enorme de autoconocimiento, la causa. Entonces, viene por acá en estas primeras presentaciones. Por otro lado, el mesodermo va a dar lugar a qué, a grosso modo. Y bueno, va a dar lugar a músculos, huesos, articulaciones, dientes, pero no es solamente eso. Acá es para dar un pantallazo. También está el sistema arterial y muchas cosas más. Por eso la hipertensión es una forma de lo que llamamos desvalorización. Y todos los programas vinculados a huesos, articulaciones, músculos, arterias, dientes, bueno, son desde el punto de vista de la nueva medicina autodesvalorizaciones, desvalorizaciones. La actualización hoy es a no estar apto, no sentirme apto. Pero en este curso que vamos a dar los martes, manejémoslo con desvalorización o autodesvalorización. ¿Por qué ha evolucionado apto, no apto? Muy simple, lo explico hoy. Porque apto y no apto nos invita a investigar más. Desvalorización es un rótulo. Si bien el programa funciona desde ahí, es un rótulo y todos los rótulos comienzan a limitarnos. Es solo por eso. En el curso de los jueves vamos a evitar los rótulos, escuchar los síntomas y por ende generar conceptos como apto o no apto para el movimiento, etcétera, etcétera. Y en la parte de ectodermo generamos todo lo que es, bueno, la piel, determinadas mucosas y un montón de órganos más que están vinculados a lo más evolutivo. Aparte de estas tres hojas, encontramos una conexión con el sistema nervioso. ¿Quién lo encontró? El señor Hammer, el doctor Hammer. ¿Sabíamos la medicina? Sí, pero comenzó a tener un ordenamiento que no estaba tan claro a la fecha. Entonces, encontramos que la parte de endodermo se relaciona con lo que es el tronco cerebral, el bulbo raquídeo. La parte de mesodermo, o sea, esos órganos como son los músculos, esos órganos como son los huesos, esos tejidos, perdón, y desde algún lugar todo lo que dije recién está relacionado con el cerebelo, ¿tá? Y también en otra parte con la sustancia blanca. Y la parte de ectodermo está relacionado con la parte más moderna, con lo que es la corteza cerebral. Entonces, cuando decimos que está relacionado, ¿a qué nos referimos? A que la epidermis, la parte exterior de lo que llamamos piel, la epidermis, está relacionado con ectodermo. Entonces, cuando tenemos determinadas cuestiones de piel, vamos a buscar en la hoja embrionaria ectodermo. Cuando aparecen situaciones de dermis, que está por debajo de la piel, parece que es lo mismo, pero ya viene por otro lado. Entonces, sabemos que no es lo mismo determinada situación, como puede ser, por ejemplo, no quiero equivocarme, psoriasis o algún otro tipo de situación dérmica, con el acné, que está por debajo. ¿Me explico? Y después, todas estas capas tienen una función específica, sumamente específica, que ahora vamos a ver. Entonces, por eso se llama testamento para una nueva medicina o nueva medicina germánica, porque utiliza conceptos científicos, sí, comprobables, sí, verificables, sí, no son pareceres, no son observaciones de la naturaleza que nos da el sentido común y el paso de los años, no, son conocimientos médicos
biológicos de las hojas embrionarias, nuestros órganos y el sistema nervioso, y la relación que tienen y el sentido que tienen. No quiero adelantarme más, avancemos y esto va a ir quedando aún más claro. ¿Por qué el sistema nervioso evolucionó de la forma en que lo hizo? Crece y evoluciona el sistema nervioso, formando parte de la vida. Es parte de la evolución, y la evolución se basa en necesidades biológicas. Necesidades biológicas. Cuando un individuo activa un programa es por una necesidad biológica. Cuando un individuo está en conflicto en su trabajo, en su familia, en su contexto, es por una necesidad biológica. Y activa el programa para adaptarse a esa necesidad, o sea, alcanzarla. ¿Comenzamos con la corteza cerebral? O sea, con la parte más moderna y voluminosa de nuestro cerebro. No, los seres vivos no comenzaron por ahí. En una primera instancia se desarrolló un tronco cerebral. Igual al final voy a ir a todo lo que es mi concepto de evolución, pero biológicamente un tronco cerebral. A partir de ahí había determinados órganos. ¿Cuál era la característica? Y ahora va a quedar más claro en una gráfica, la supervivencia. Sobrevivir de la forma, o sea, todo es para sobrevivir, pero digamos de la forma más básica, más arcaica, sobrevivir o morir. Luego apareció el cerebro y luego la sustancia blanca y comenzaron determinadas posibilidades de estar aún más apto y de estar o tener un mejor valor. Y luego la última etapa evolutiva nos trae, nos invita a relacionarnos, al contacto, a la piel, a las mucosas. Entonces, tiene un sentido, tiene un orden evolutivo y tiene un desarrollo evolutivo nervioso de nuestro sistema nervioso central. Entonces, vamos a comenzar a ver, porque esto es parte del sustento, que cuando ustedes se pregunten el porqué de la depresión, vamos a tener todo esto como sustento. Si no, vamos a tirar un concepto en el aire que puede ser aceptado o no, pero que no va a tener todo el sustento que le vamos a dar. Repito, no pretendemos aburrir con biología, pero tenemos que tener muy claro de dónde surge un programa biológico, cómo funciona. Esa sensatez de la que hablamos suena precioso, pero ¿y por qué es sensato? ¿De dónde me decís, Gabriel, que es sensato? Va por ahí el encuentro del sentido de hoy. ¿Las capas embrionarias tienen sentido? Las necesidades biológicas son el motor de la evolución. Impulsan la evolución. Impulsan la Motor de la evolución. evolución. Y aparte de que impulsan la evolución, es el único sentido que tienen todas las células de nuestro cuerpo, todos los órganos, todo de lo que estamos hechos es para vivir. Todo órgano y toda célula es para vivir. Y en algunos casos se transforma en un sobrevivir, porque el individuo está en un estado que le duele vivir. Ahora, no es el sentido de nuestro funcionamiento celular, sino llevarnos a la máxima expresión posible de vida. Y todo está organizado para ello. Nuestro sistema cerebral, nuestro sistema nervioso está relacionado, por eso Hammer le colocó estos colores, con las diferentes hojas embrionarias, que son solo tres. Esto va a estar en la información que después les mando por escrito. Pueden anotar todo lo que quieran, pero se las voy a mandar. Como ustedes vieron que semana a semana llega la información y semana a semana va a ir creciendo la información que uno les manda. Y luego, este señor Hammer nos empezó a vincular que determinadas hojas embrionarias tenían determinados microorganismos. Los virus no actúan generalmente en células o tejidos de endodermo. Y las microbacterias ácido resistentes
no trabajan tanto en ectodermo. ¡Opa! ¡Qué casualidad! Y eso genera un relacionamiento, un ordenamiento muy diferente al que tiene la medicina. ¿Por qué? Porque la medicina define determinadas enfermedades de acuerdo al origen celular de las mismas. Adenocarcinomas, a partir de la célula, la citología, es que la medicina se basa. Y Hammer comenzó a darse cuenta que se pueden ir agrupando desde otro lugar, siguiendo este tipo de ordenamientos, viendo que hay una coherencia total y una sensatez total en estos funcionamientos. Y nos invitó a conocer esto, a que nos conozcamos a través de este conocimiento. Los colores nos van a ir guiando, nos vamos a ver cómo esas partes de estómago, el intestino, partes del esófago y determinadas órganos más vitales, hígado, páncreas, están relacionados con el tronco cerebral. Y vamos a ver cómo la sustancia blanca es la que desde un punto de vista nos genera un relacionamiento del sistema nervioso con lo que dijimos recién, músculos, huesos, articulaciones. No se cruzan, no se entreveran, no hay anarquía, hay un orden. Hay sensatez realmente en nuestro... Por eso funcionamos como seres vivos, por supuesto también las plantas, todos los animales, todos los seres vivos. Nosotros, ultra complejos como somos. Aquí voy a hacer una aclaración porque la germánica generó una división más, que luego es necesaria para el avance. Pero, repito, lo fundamental hoy es que tomemos contacto de dónde es que viene esta ciencia germánica. No es de pareceres, es de un estudio, observación y verificación científica. Luego todo esto tiene un nivel más de verificación, que es a través de las tomografías computadas en nuestro cerebro, pero no vayamos más de eso. ¿Dónde está la división que hace la germánica diferente a la medicina tradicional? Solo en una hoja embrionaria. Esta, el mesodermo. Esta hoja embrionaria se divide en tres: mesodermo antiguo, mesodermo de transición y mesodermo nuevo. ¿Ah? Ahora después lo vamos a ir viendo. Incluso yo lo voy a mantener este video dividiéndolo en dos. Pero está bueno ya saber cómo son las cosas. ¿Por qué se generó una división en el mesodermo? ¿Por qué es nuevo, antiguo, transición y nuevo? Muy simple. Porque desde algún lugar depende de el órgano y el sistema nervioso afectado. Entonces, hay una divisioncita que es el cerebelo está relacionado con lo que nosotros consideramos mesodermo antiguo. Y cuando veamos un corte transversal del cerebelo, vamos a ver que los relés, o sea, centros o comandos nerviosos de nuestro cerebelo, no atienden a todos los órganos. Nuestro cerebelo no atiende a todos los órganos de nuestro cuerpo, sino a unos muy particulares. El tronco cerebral tampoco atiende a todos los órganos de nuestro cuerpo, no atiende a todos los tejidos, no atiende a todas las células. La corteza cerebral tampoco. Tienen funciones específicas. Son muy específicos y están relacionados no solamente desde el punto de vista del sistema nervioso, sino que con la hoja embrionaria correspondiente. Y para si esto fuera poco, luego con las micropartículas que intervienen. Hay una absoluta sensatez y coherencia. El tema es que para que luego esto tenga una aceptación mayor, hay que arrancar de lo más pequeño, de lo más básico. Impulsan la evolución. Capas embrionarias. El sistema nervioso central está formado por diferentes partes que corresponden a diferentes etapas evolutivas y a diferentes capas embrionarias.
Tipos de conflictos biológicos. Los conflictos biológicos están relacionados con las necesidades biológicas de cada etapa evolutiva. Las necesidades biológicas. Aquí comenzamos a presentarles el sentido de los programas biológicos. Cuando un individuo tiene un impacto, entra en un programa biológico, aprieta el botón, podemos saber, este es la observación de Hammer, el descubrimiento observando la vida, el descubrimiento, pero no creación, descubrimiento de que cuando un ser vivo tiene un conflicto en los órganos que pertenecen al endodermo, está teniendo lo que se llama un conflicto de bocado. Y luego lo vamos a ver. Y esto es muchísima información porque nos permite ir directo a las causas. Cuando un individuo, vamos a hablar hoy de un ser humano, pero van a ser los animales, vieron que acá ya quedó dividido en cuatro el mesodermo, en antiguo y nuevo, tiene un conflicto en mesodermo antiguo, está teniendo un conflicto de desprotección. Hay falta de protección. Aquí dice de ataque contra la integridad, preocupación en el nido. Y vamos a ver luego, cuando vayamos en el cerebro, que hay unos poquitos comandos, hay unos poquitos órganos, entre ellos las mamas, no completas, porque las mamas tienen varios tipos, pero por ejemplo, desde algún lugar, lo que nos puede llevar cuando vemos un conflicto en el órgano mama es, hay desprotección, hay ataque a la integridad. Es el primer pantallazo. Cuando tenemos un conflicto dentro de lo que llamamos mesodermo nuevo, o sea, los órganos que pertenecen a mesodermo nuevo, comienza lo que hablábamos hoy, desvalorización o pérdida de autoestima. Y cuando vamos a ectodermo, podemos tener todo lo que es el relacionamiento, el contacto, ¿tá? Conflictos sexuales, de separación, también motores o conflictos de territorio. Entonces, algunos ya conocen esto. No está de más repasarlo. Lo importante es saber que no tenemos por qué conocer todos los órganos a qué hoja o embrionaria pertenece. No lo hago yo y lo hace muy poca gente. Sí, es verdad, con el tiempo uno lo va. Porque hay diccionarios, hay guías, hay tablas enormes que nos dicen qué parte de tal órgano corresponden a cada hoja embrionaria. O sea, eso no puede ser ningún tipo de inconveniente y aquí no vamos a estudiar órgano por órgano a qué tejido por tejido, a qué hoja embrionaria pertenece. Pero tenemos que saber que cuando hablamos que el hígado, que el páncreas o que lo otro, bueno, pero está relacionado con una hoja embrionaria. ¿Y entonces qué tipo de conflictos son? ¿Son órganos de supervivencia y entonces lo que tienen es un tema de relacionamiento? No. Si son órganos de supervivencia que están directamente relacionados a endodermo y por ende al tronco cerebral, bueno, son conflictos llamados de bocado, que luego hay. ¿Comprenden por dónde venimos? Esto no es simple, estamos avanzando rápido, y yo lo que quiero es que tengan el pantallazo total de que esto tiene sentido. Esto está muy estudiado, está muy desgranado, y se desgrana parte por parte de un órgano, a través de las células que componen esa parte y la hoja embrionaria, que es la clave para conocer el conflicto. ¿Por qué ese individuo descargó ahí ese estrés? ¿Por qué se está afectando tal o cual tejido, tal o cual órgano? Avancemos. Luego las dudas, todas las que quieran, anótenselas y las hacen. Sin resolver son las que generan los conflictos biológicos. Entonces tenemos que el endodermo con conflictos de buscado van a buscar siempre la sobrevivir, el sustento. El mesodermo antiguo, protección, como hablábamos. El mesodermo nuevo, mejorar nuestra competencia. Y ya vamos a ver cómo hace nuestros órganos, músculos y nuestras células
para que seamos mejores. Lejos de ser una enfermedad, se está yendo a ser mejores, a ser más aptos en esa competencia. Y luego todo lo que es el tema territorial, de contacto, de relacionamiento, etcétera, etcétera. Avancemos. Necesidades biológicas están relacionadas con el medio ambiente, con el contexto que rodea al individuo. Capa embrionaria endodermo. Es la parte más arcaica del sistema nervioso. Pertenece a la primera etapa evolutiva. Entonces, aquí tenemos lo que es un corte transversal de lo que es el tronco cerebral, ese que está en amarillo, el arcaico, el que desde algún lugar tenemos en una primera etapa evolutiva. Y estos números significan los estudios realizados por el doctor Hammer de en dónde está cada uno de los órganos que son regulados, que tienen aquí su comando desde el tronco cerebral. Y esto no es una estimación, esto es ciencia, porque Hammer los comprobó y verificó uno a uno durante 40 años en tomografías computadas. Y luego Hammer, de muchos años, tenía la posibilidad de mirar una tomografía y sabía si era hombre, mujer, los conflictos que había tenido, los que tenía activos en el momento, y podía dar un mapa de esa persona solo mirando una tomografía computada. Ya que estos conflictos, cuando están activos en ese tronco cerebral, en ese corte del tronco cerebral que les estoy mostrando, aparecen de una forma, aparecen como una mancha. Y cuando están en solución, cuando ya el individuo, la necesidad, el impacto fue superado, aparecen de otra, como con aros concéntricos, como si fueran cicatrices. Entonces empezó a darse cuenta que estando en determinado lugar afectaban determinado órgano. Por supuesto que esto también la ciencia lo sabe. Lo que no lo relaciona con un programa, sino solo con un órgano. Está bien, pero nosotros lo relacionamos con el órgano y con el programa. El programa que estuvimos viendo ahí. Y el programa, que es el botón apretado, ¿por qué se apretó? Por una necesidad, por un impacto que luego de ser impacto en nosotros generó una necesidad. Avancemos nuevamente. Impacto en tronco cerebral. Los órganos afectados son en su mayoría de supervivencia. Pertenecen a la capa endodermo e impactan en el tronco cerebral. Conflictos de bocado, abandono, supervivencia, miedo a morir, alimento, aire, líquidos. Supervivencia es todo. Supervivencia es todo. Ahora, también, aquí yo no lo puse, conflictos de bocado. Aquí entra, desde algún lugar, con otro tipo de realidades, otro tipo de situaciones. Por ejemplo, el individuo que no tiene alimento va a descargar ese estrés en esos órganos. Lo vimos en el ciervo en la clase pasada, cuando falta el aire, cuando nos falta el agua, el tema de los líquidos. Hasta ahí está claro. Pero también hay otras cosas en nosotros los seres humanos. El amor. El amor también es un bocado. Y cuando el individuo no recibe amor, sí, por supuesto que puede tener también conflictos de desprotección y también de contacto. Ahora, también determinados órganos que sienten esa carencia de amor y que buscan el sustento, que buscan la supervivencia, se ven afectados. Entonces, podemos tener realidades de primer orden, como es el alimento, el aire, el agua, y también realidades de segundo orden. El dinero. El dinero es un bocado. El dinero es percibido como algo hoy, nuestra psique lo percibe, y si falta, o si el individuo, por más que tenga dinero,
percibe que le falta, tiene o activa un programa de carencia. Esto no lo puse y desde algún lugar es importante. Lo real para la supervivencia y la realidad de segundo orden, lo figurado. Entonces, cuando estamos con determinado órgano, un hígado, un riñón de supervivencia, podemos ver situaciones reales o de sentido figurado o realidades de segundo orden. Esto no es solamente para endodermo, esto no es solamente para el tronco cerebral, es para toda nuestra percepción, para todo nuestro sistema nervioso que combinado con nuestros sentidos nos da lo que es percibir y es único en cada individuo. Sentido biológico, obtener ayuda. Capa embrionaria mesodermo antiguo. Forma parte también del sistema arcaico de nuestro sistema nervioso, o lo que también se denomina paleoencéfalo. Impacto en cerebelo. Los órganos relacionados con esta capa embrionaria son los relacionados con la protección del individuo. Entonces aquí ustedes vieron que en el tronco cerebral había como 25 relés, o sea, 25 conexiones cerebrales orgánicas con las partes de esos órganos. Ya aclaré que un órgano tiene varios tejidos, pero vayamos para simplificar. Entonces, esos órganos, que en su mayoría en su totalidad, diría yo, son de supervivencia. Y sin embargo, el cerebelo y la hoja embrionaria mesodermo antiguo tiene 6 nada más, porque aquí también está el que es el de la dermis. Están las mamas y lo vamos a ir viendo poco a poco lo que integran. Ya son muchos menos los del cerebelo. Y desde ese lugar es que los órganos afectados y los conflictos posteriores, por supuesto que todo es para sobrevivir, pero más finamente van a estar relacionados con nuestra protección. Entonces, cuando un individuo tiene temas en su dermis o en las mamas, en determinadas zonas de las mamas, podemos estar, según la parte de la mama que sea, los conductos, la propia glándula o la parte muscular de la mama, lo que sea, sabiendo por dónde viene el conflicto. ¿Cuál es la causa? Acá está el tema. La causa es lo que buscamos y lo encontramos a través de la observación de los órganos que tienen esta relación fabulosa, sensata y coherente, y que es única en los seres vivos, no en los seres humanos, es en todos los que tienen estos sistemas nerviosos, ¿verdad? Está claro. Entonces, acá tenemos al mesodermo antiguo con un corte transversal de cerebelo y los relés o comandos del cerebelo que están relacionados con determinados órganos. 6. Conflictos de protección, ataque, cuidado, preocupación en el nido. Sentido biológico, protección. Bien, aquí nuevamente aclaramos que sí, decimos que el individuo tiene conflictos, necesidades o que algo lo impactó en su protección o desprotección, que es más o menos lo mismo, en su ataque, alguien lo atacó, se sintió atacado, un ataque a la integridad, en los cuidados, en la preocupación en el nido, una mamá y sus polluelos, y entonces tiene cuidado, una mamá y sus hijos, y entonces tiene bajo sus alas sus mamas y busca la protección de esto y del otro. Ahora, también tenemos todo lo que puede verse desde lo figurado. Y desde lo figurado podemos tener a una mujer que todo el mundo pero se siente desprotegida, que mucha gente la cuida, pero se siente desprotegida, se sintió desprotegida, basta.
así lo percibe con la información que ha recibido y con la información que tiene, no hay más que hablar. El tema es ver por qué ese individuo percibe de esa manera esa desprotección o ese ataque o el conflicto o necesidad o impacto que llegó a él. Va tomando forma cómo es que arrancamos de una enfermedad, vamos al impacto científicamente, biológicamente, orgánicamente, recorriendo este mapa de la biología y de la vida. Capa embrionaria, mesodermo nuevo. Forma parte del cerebro moderno de los seres vivos. Impacto en sustancia blanca. Los órganos que pertenecen a esta capa embrionaria son los relacionados con valorización, desvalorización o autodesvalorización. La embrionaria. Antes. Aquí está lo que sería un corte transversal de nuestro cerebro más grande, la parte de la sustancia blanca. Y encontramos, que ahora no lo vemos, pero hay una cantidad de relés importante, o sea, de comandos cerebrales orgánicos, en los cuales a través de las tomografías se puede ver, y al mismo tiempo, nosotros no vamos a analizar tomografías, pero como está en 3 niveles esta ciencia germánica, vamos a poder saber que mirá el órgano, mirá el músculo, en este caso, mesodermo nuevo, mirá el hueso que le está afectando. Opa, mirá, bueno, entonces viene por el lado de lo que son valorizaciones, autodesvalorizaciones. ¿Por qué también, hago una pausa, es importante en estas primeras 4 clases ver todo esto? Porque en el curso, el encuentro de los jueves que comienza en abril, ya vamos a partir de escuchar el síntoma. Vamos por el sentido del síntoma. No nos vamos a detener en estos detalles. Van a estar acá. Luego vamos a ir nosotros hoja por hoja embrionaria. El que no lo quiera ver, no lo vea, sigue en el otro, se maneja desde su sentir de lo que quiere. Pero el punto es que aquí sí vamos a ver el sustento y el detalle. En el otro, como vamos a recorrer otro camino de los mismos órganos, pero desde los síntomas, no vamos a ir ni a los tejidos ni a las células. Vamos a ir al órgano y al órgano completo. No vamos a ver el estómago en la curvatura mayor y en la curvatura menor, no, estómago. Entonces, toda esta información va a estar en este curso. Y en el otro se va a avanzar desde el conflicto, desde el síntoma, la inflamación, la pérdida celular, el crecimiento celular. ¿Qué nos dice ese mismo hígado? ¿Qué nos dice? Aquí vemos y hablábamos de la carencia, pero luego vamos a estarlo viendo desde otro lugar. Y desde ese otro lugar con 2 miradas, la germánica y la gestáltica. Una pausita, un reclame me mandé. Son los relacionados con valorización, desvalorización o autodesvalorización. Sentido biológico, recuperar la valorización, autoestima. Capa embrionaria, ectodermo. Esta capa embrionaria pertenece a la última etapa evolutiva o neoencéfalo. Impacto en corteza cerebral. Los órganos que pertenecen a esta etapa embrionaria son los relacionados con territorio, todos los miedos en territorio y todo lo relacionado con el contacto dentro del territorio. Sentido biológico, recuperación de las respuestas biológicas básicas, lucha, huida, parálisis. Volvimos al principio. Arrancábamos en endodermo
intentando sobrevivir desde las formas más arcaicas, desde el sustento, aquella agua y esto. El tema es que en corteza cerebral, por supuesto que en todo el sistema, como ya dije, pero vamos a encontrar ese mismo sentido, solo que muy actualizado, con otras herramientas. Es en esta zona de nuestro cerebro, la corteza cerebral o sustancia gris, que a través de uno o más impactos vamos a poder superar lo que no logramos superar de forma arcaica, de forma más actualizada, moderna, con lo que llamamos constelaciones cerebrales. Familiares no tiene nada que ver. Y que es desde aquí y en sustancia gris, en corteza cerebral, que vamos a poder encontrar la causa a través de varios impactos de la depresión, de la manía, de la paranoia, de la ansiedad y de muchas constelaciones cerebrales más. Entonces, para luego poder entender la causa de una depresión, tenemos que saber desde algún lugar las zonas cerebrales, las hojas embrionarias y los órganos que intervienen. Entonces, esto es el mapa de la germánica. 5 leyes y el entendimiento y el sustento de todas ellas en 3 planos: el psíquico, el cerebral y el orgánico. Esto es una presentación, al igual que tuvimos una presentación de las 5 leyes. Y al igual que vamos a ir ley por ley, cada ley un encuentro entero, vamos a tener un encuentro entero para cada una de estas hojas embrionarias. Y la información que hay, que son los descubrimientos de Hammer, son fabulosos, alineados con la medicina. El tema es cómo están relacionados. Esta es otra presentación. La semana pasada presentamos las 5 leyes. Ahora presentamos el sentido biológico de los programas biológicos. Va por ahí. Orden evolutivo de las capas embrionarias y sistema nervioso central. Para la nueva medicina germánica, la respuesta biológica tiene sentido biológico. Estudiar la enfermedad nos permite conocernos, hacernos responsables, completarnos. No forma parte de un mal funcionamiento o error. Es parte de la evolución, es parte de la vida. Bueno, muy bien. Es parte de la evolución y de la vida. Un beso grande a Magdalena y a Asís y Magdalena, que fueron las que hicieron estos videos el año pasado. Y van a poder ir viendo cómo los videos también fueron evolucionando. No solo en la dinámica, cómo ellas se fueron profesionalizando y generaron en el audio y en las imágenes una evolución, sino que después le fuimos poniendo el canal de la nueva medicina que tenemos en YouTube, etc. Entonces va por ahí. Del primer video al último también se va a poder ver una diferencia que es muy interesante. Del tronco cerebral a la corteza cerebral hay una diferencia. Vamos, desde mi punto de vista, ver, para mí es fascinante, cómo todas nuestras células, nuestros órganos, nos llevan a siempre encontrar una posibilidad de adaptación y de supervivencia. Y cómo cuestiones tan dolorosas como estas que mencionamos, sin, por supuesto, los dolores físicos, orgánicos, que tanto nos duelen, pero
los que son más de orden psíquico, como las depresiones y las manías, tienen una respuesta en la germánica. El tema es que para que esto no sea magia, no sean solo hipótesis, y que sea un camino con posibilidades de ser recorrido por el individuo, tiene que tener un sustento amplio, que luego aparte es sentible en uno mismo o en otros cercanos, pero está el sentido biológico y el funcionamiento de todo esto al alcance de nuestras manos, en el lenguaje más simple que yo les pueda brindar. Cada vez busco menos rótulos, menos de este eslogan, menos características que nos limiten. Entonces, para empezar a recorrer ese camino de simpleza, sensatez, coherencia biológica en lo que son las enfermedades o programas biológicos. El polo opuesto, la incoherencia. ¿Qué genera la incoherencia biológica? Dolor. ¿Por qué hay dolor en esa incoherencia biológica? Porque hay una necesidad que no se ha logrado satisfacer. Hay un individuo, un ser vivo, viviendo en un conflicto. El ciervo, luego de que se prendió fuego la pradera y que como fue grande no encontraba alimento, no la estaba pasando bomba. Como no la pasamos bomba ninguno de nosotros cuando estamos en conflicto biológico desde nuestra perspectiva. ¿Es esta la única verdad? No, esto es un punto, un mapa entre muchísimos. Pero este punto lo vamos a hacer nuestro universo y lo vamos a desmenuzar todo lo posible. Luego ustedes mismos dentro de la plataforma recorren otros mapas, otros puntos y los estudian e investigan. Este es uno. El tema es que es muy rico, tiene mucho sustento para ver si eso de la incoherencia nos genera dolor. Y lo que yo compruebo encuentro a encuentro con un consultante y lo que yo compruebo en mí mismo y en los que me rodean es que estando en conflicto, estando con un programa activado, hay dolor porque las células al reparar o al estar en fase activa nos van a doler y nuestra psiquis percibe un conflicto generalmente también con dolor. Entonces, eso es desde mi punto de vista lo que nos va a llevar y lo que dije la semana pasada, el dolor como la gran guía para encontrar la verdad o la respuesta o el camino, el dolor. Y la certeza, hay dos psicólogas aquí en el grupo, creo que Jimena es una, y bueno, y hay otra más. Pilar, ¿sos tú? Que creo que son psicólogos, bueno, hay otra chica más. ¿Qué pasa? Ellas recorren otros mapas y trabajan y buscan por otros caminos. Ahora nosotros tomamos a la enfermedad o programa biológica como la gran verdad de un individuo y la vemos en los órganos. Y cuando sabemos de ese órgano, vamos a una tabla, vamos a una guía y nos va a decir desde el punto de vista, acá están los colores, está todo, ahí aparece el rojito, después aparecen, acá tiene los dibujos con el amarillito y el naranjita con esto y el naranjita con lo otro, y nos está diciendo la guía, esa célula, a qué hoja embrionaria pertenece. Y cuando vamos a lo que percibe, a la percepción del individuo, no falla. Cuando tiene eso en órganos, tejidos de endodermo, está pidiendo ayuda, necesita sustento. Hay un conflicto de bocado activo. El individuo está en lo que puede ser una suerte de contrariedad y le cuesta salir. El tema es que nosotros sabemos por dónde viene lo que lo impactó y en el conflicto que está inmerso. Repito algo que dije al comienzo. Hammer era categórico. Salí de ahí. Ya está.
Encontró un camino porque él manejaba al principio todos los casos cáncer, cáncer, cáncer. Entonces, deja el trabajo, salí de ahí, terminala con tu jefe, juntaba al empleado con el jefe, al jefe con el empleado, esto no va más, mirá, sí, sí, pum, cada cual por su lado, separate, dejate esto, quédate, no vayas más a... Terminante. Funciona. Sí, funciona. Ya que nuestro sentido biológico es fabuloso. Cuando un individuo tiene una situación motora en sus músculos, en su sistema nervioso, en lo que puede ser todo lo que es locomotor, y tiene una inflamación determinada que le impide el dirigirse, el trasladarse, el movimiento, cuando eso sucede, uno busca en ese trabajo o en el lugar que el individuo hace estrés y encuentra el elemento que lo estresa, encuentra el elemento que lo tiene en conflicto. Está, es real. A veces es simbólico, estamos hablando, pero está en un determinado contexto, en el trabajo, en el grupo familiar, en el barrio, en la casa, con el vecino. Está. Y cuando el individuo tiene ese conflicto locomotor, motor, motriz, no avanza, no avanza. ¿Y cómo hace para no avanzar? Él mismo dice, no, me quedo por acá porque con aquel voy a conflictuar. No, no avanza a través de un dolor. Es el dolor el que le impide el avance. He tenido un caso de nadie que está aquí, en el cual el individuo tenía una ciática fabulosa y iba desde algún lugar, ya vamos Jimena, iba desde algún lugar al trabajo y más le dolía y no podía ir a trabajar. Entonces, investigando, bueno, pero ¿cuál es la causa? Esto. Y dice, no, bueno, falleció un empleado, bueno, buscamos por ahí. Entonces uno buscaba dónde es que ese individuo no se sentía apto o desvalorizado o autodesvalorizado. Y al final el hombre trabajaba solo. Entonces uno va al sentido figurado de lo que era trabajar me acuerdo, era una carpintería. Pero no, a mí me encanta mi trabajo, no, no es por acá. Entonces, buscando, bueno, pero perfecto. Pero cuando arrancas cada mañana, ¿qué es lo que sentís que no te gustaría recorrer para encontrarte con quién? Para no enfrentar a quién, para no ver a quién. Bueno, sí, sí, ahora vamos, al lado de la carpintería vive mi ex señora, mi ex mujer. Bien, y te llevas bárbaro con tu mujer. Estás de... No, 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 si no sabés, me separé y nunca me valoró y nunca... Entonces, empieza por ahí. El tema es que esto es, desde algún lugar, una relación entre ese dolor de la ciática que le impide el movimiento y el conflicto de desvalorización, es lineal la conexión. Nuestra mente no admite esta simpleza. Nuestra mente no nos permite relacionar que si tenemos una carencia afectiva de amor o de dinero o de agua, nuestros órganos que se encargan de esas funciones de supervivencia y de sustento se vean afectados. Entonces, estos son los descubrimientos de este buen doctor Hammer, que no menciono mucho, pero de a poquito voy a ir dando pinceladas para no aburrir, porque todos los que tienen canales de Germánica hablan solo de las 5 leyes y de Hammer y de la mar en coche, y yo voy por esto. ¿Cómo es que se puede hilar tan fino y tener una conexión tan directa entre el avance de dos miembros inferiores como las piernas y no querer ver a mi mujer? Porque me siento que nunca me valoró y que le di todo y pa. Y es directo. En ese conflicto y en todos. El otro tema ¿es culpa de la mujer? La solución es no ir a ver más a la mujer, como Hammer planteó. ¿Es largar la carpintería, mudar la carpintería de forma rápida? Sí, sí. Ahora también está la quinta esencia, la quinta ley. Tomar conciencia, ir a uno
no juzgar a esa mujer, no culparla de nada y comenzar a conocerse. ¿Por qué me autodesvalorizo? ¿Por qué me percibo con esta desvalorización y siento que esta mujer nunca y esto? Sí, por lo que me dice. ¿Y lo que yo siento? ¿Yo me valorizo? Si yo me valorizo, ¿me afectaría tanto de la desvalorización de otro? Si yo no hablo alemán, ¿me importa lo que me diga un alemán, sean malas palabras o halagos? No hablo alemán. ¿Cómo me entero? ¿Cómo me entero que me están insultando en alemán si yo no hablo alemán? O que me están dando halagos en alemán, o en japonés, o en coreano, o en lo que quieran. Y aquí vamos a los códigos de información que estaba diciendo que vimos la semana pasada, ¿no? Que estuve colocando en el curso de abril. La información, códigos de información. Los códigos de información que tenemos, por los cuales percibimos, y que nos permiten ver ese conflicto de determinada forma, son los que desde algún lugar nos mantienen en el conflicto. ¿Qué pasa cuando esos códigos de información se cambian, se completan, como digo yo, se perciben diferentes? Ahí está la percepción y la modificación de nuestra percepción en el orden psíquico. Y al ser modificada nuestra percepción en el orden psíquico, cambia todo el sistema porque cambia el sistema hormonal, el funcionamiento de tejidos y el orgánico. Hago así porque en la próxima vamos a ver esto con más detalle. El punto es que sí, el cambio de contexto puede ayudar, pero también nuestra percepción. La gran ventaja es que con nuestra percepción andamos siempre, la llevamos arriba, a donde vamos, y no tenemos que tener un nuevo conflicto con otro individuo y también salir de ese contexto. Va quedando claro lo que intento transmitir. Bueno, estas son las dos herramientas de la germánica. La quinta esencia, la modificación de la percepción, o el tema de el descontextualizar. Sí, sí, Jimena. No, en esto de que lo que estabas hablando, bueno, fuiste como bobeando respondiéndome, ¿no? Pero a veces es difícil cuando uno toma conciencia, ¿no? Y percibe, bueno, en aquello que tiene que modificar, a veces el sistema no se lo permite, por más que uno quiera. Y más allá de que yo diga, bueno, no puedo renunciar o no puedo dejar de ir a la carpintería, pero entiendo que el conflicto que me invalida es que está mi exmujer al lado, yo lo tomo, lo hago consciente, lo proceso, pero eso no va a evitar que yo vaya a la carpintería. No, lo Y el que va a dolor, evitar ese cambio de percepción es que uno, a través de conocer cómo funciona con autodesvalorización, pueda completar esos códigos de información que yo te estaba diciendo, se comience a valorizar y funcione en un programa diferente y no apriete el botón de la desvalorización con los botones del nervio ciático, esto y aquello. El punto es que cuando nuestra percepción funciona diferente a como está funcionando, o soltamos botones o dejamos de apretarlos o los apretamos con menos fuerza. Si desde algún lugar un individuo con determinado funcionamiento en lo laboral pudiera cambiar de trabajo, claro, pero ¿qué pasa si lo percibe diferente? Por eso es que traigo este ejemplo tonto y no tan tonto de un idioma. Nosotros somos códigos de información y si hay un idioma que no lo conocemos, no lo podemos registrar. Nos podrán estar insultando, que no nos vamos a sentir mal, no nos vamos a sentir agredidos, insultados, porque no entendemos el idioma. Cuando nosotros estamos autodesvalorizando, conocemos el idioma, Jimena. Lo recontra conocemos. Y tú como psicóloga ya lo vas a captar. Entonces, lo conocemos tanto que está ahí, saltamos al toque. Ahora, si a partir de ahí por este conocimiento, este mapa, uno toma contacto con esto o con acompañamiento, uno comienza a presentar que al individuo, que es la percepción de él, la que lo lleva
lo que no impide que el otro tenga sus cosas, pero es él el que está en conflicto, es él el que tiene los códigos de información y todos tenemos códigos de información diferentes, y es él el que puede verla diferente, empezar a verla diferente. Como la clase pasada dije, bueno, yo me sentía que me mandaban y la agresividad y esto y aquello. Bien, bárbaro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo no vi más que alguien me mandara, la gente me hablaba, yo no me sentía atacado, y ya, como no me sentía atacado ni que me daban ordenada, no necesité más ninguna actitud agresiva. ¿Qué es la agresividad? Adelantándonos un poco. La combinación de impactos en un individuo, ergo, códigos de información, porque un impacto muestra los códigos de información que están y los que faltan, los que no están. En dos relés, el de las vías biliares y el de la mucosa del recto. Y genera que un individuo no sabe, sobre todo por el de la mucosa del recto, que nos lleva a un conflicto biológico de identidad, el individuo no sabe, digamos, dónde está parado. Hay rencor, ira y rencor mezclada. Ahora, esa agresividad llega en constelación, porque ya estamos hablando más de un impacto, a que el individuo se muestra como no se siente. Él no se siente que pisa seguro, él no se siente firme, él no se siente fuerte, pero se muestra agresivo. Y te come parado. Y sin embargo, cuando vas a los impactos constelados, o sea, combinados, son el de la vía biliar y tenés rencor e ira. Identidad. No quiero adelantarme mucho más para que no se vaya muy lejos. Estamos en el sentido biológico. La posibilidad fabulosa de descubrir cómo cada uno de nosotros tiene un sentido biológico, que es el de sobrevivir, pero nuestros programas nos muestran las particularidades de quiénes somos a través de nuestros programas biológicos, a través de nuestro funcionamiento único en cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque la información, los códigos de información de todos nosotros y luego quienes miren, son absolutamente diferentes. No hay forma. No hay forma de que haya dos informaciones iguales. Ahora vamos a eso y Cami, sí. Sí, yo tengo una pregunta. Em, el programa que se activa, por ejemplo, en este caso la persona con esto de las piernas, me ayuda, por ejemplo, a observar, a ver que tiene una desvalorización, o sea, se siente desvalorizado por la mujer, exmujer, entonces le ayuda a despejar o a ver que el que se está desvalorizando es él. Ahora, cuando él No observa... no quiere ir a la carpintería, no quiere ir a verla, no quiere, porque cada vez que le duele, cada vez que la mira, siente todo aquello que le genera tanto daño. Entonces, la mejor forma de no ir es una linealidad que nuestra mente no acepta, que es quédate. Y pero ahí, en ese hay funcionamiento, lo que él ve es su propia desvalorización. Ahora, cuando él descubre eso y dice, ok, yo mismo tengo esa desvalorización, ¿cómo hace para cambiar esa perspectiva o para completar esa información y poder valorarse a él mismo? ¿Se entiende la pregunta? está clarísimo. La clase que viene, el encuentro próximo, vamos a ver las herramientas a las cuales acceder para poder modificar esa percepción. Pero nos adelantamos. Vamos a hacer lo siguiente. El Señor se cruza de brazos y dice, esa mujer es la culpable de mi dolor. Perfecto, que se quede toda la vida en esa. Va a estar toda la vida sufriendo. No va a salir de ahí. Eligió un camino. Está perfecto. No, nunca me valoraste, te di esto y se lo enumera, se lo manda por mensaje y se pasa la vida culpando a la mujer. Amén. El tema es que va a estar toda la vida con desvalorización, toda la vida con dolor. Ahora, si esa mujer deja de ser la culpable y comienza a mirar hacia él y hacia la percepción, puede encontrar resultados completamente diferentes, que no solo van a generar
una diferencia sustancial en la percepción, sino que no nos olvidemos los 3 niveles. Cuando el individuo comienza a percibir diferente, chau ciática, chau Solo, colon solo irritable. con que sea consciente que ¿eh? ¿Cómo no te escuché, Nerita? Solo que él haga consciente que el problema no es de la exmujer, sino que el conflicto lo tiene él de desvalorización, ¿ya le sirve para que la ciática se le vaya? Bueno, preguntémosles a Jimena, solo con percibir que el mundo no nos ataca, que los demás no nos están destrozando la vida, que las causas de nuestra infelicidad no están los otros, toda nuestra percepción cambia. Ya es un paso ese enorme. Es un paso descomunal ese que estás diciendo. No, Solo no sé. salir del lugar de víctima, Ahí está, olvídate. ahí. Sí, Jimena? no, lo comparto, sé que cambia la percepción, o sea, es como un renacer, pero sé que el camino cuesta muchísimo. Y después Claro, esto como la permanente conciencia como para no decaer. está Yo claro. lo digo de la experiencia desde la psicología, ¿no? O sea, más cuadrada. Es así. Por eso hablamos de tantas cosas como programas biológicos que nos permitan la adaptación que genera la posibilidad o en algún caso nos generan una limitación. ¿Está claro? Ahora, nos quita que la posibilidad está. Y ese paso que mencionaba Cami, que es una de mis nenas, para los que no lo saben, es un paso enorme. Como otro puede ser el salir del juicio del bien y el mal. Esto está mal, y esto está, no, esto está bien, y esto está bien, y esto está mal. Entonces, hay herramientas para apoyar todo esto y al colocarlo con lo que es el conocimiento este mapa tiene la chance, que no es simple como dice Jimena, pero es factible, es posible, de que un individuo salga del dolor y se le vaya su ciática, o se le vaya su problema hepático, o se le vaya su depresión, o su ansiedad, o su paranoia, o muchas situaciones. Está claro que cuanto más complejo, puede costar un poco más, pero no es imposible, no es imposible. Y hay cuestiones de piel, cuestiones motoras, cuestiones digestivas, cuestiones de determinados funcionamientos que con tener este conocimiento a la mano nos permiten una perspectiva muy diferente que quiero ahora hablar ahora un detalle que me acordé y no quiero que se me pase. Esmeralda, decinos. No, no, está re divertido esto. Súper divertido. Pero no quiero que se te pase el detalle. Mientras estaba escuchando con muchísima atención, porque realmente no solo viajé a la asiática, sino que viajé a un montón de instancias vividas y que conozco. Estaba pensando en los adictos, ¿sabes? No solo alcanza a tomar conciencia, ni solo, digo, por ejemplo, me estaba acordando de las mesas en las que yo participaba, ¿no? Y, y pensaba de que BW había dicho, el primer paso que tenés que hacer para recuperarte es alejarte de todo lo que te hace daño, sí o sí. No solo del consumo, sino de todo lo que te lleva desde ese lugar. Y estamos hablando relaciones, lugares, amigos. Digo, y estamos hablando de hace muchos años también de ese programa. Y digo, qué acertado que está. Por eso dije, es re divertido, porque no es que sea difícil hacerlo, pero el tomar conciencia de que para dejar eso tenés que entrar en tus profundidades, pero que además te tenés que alejar de todo y aprender a vivir un día tuyo a la vez. Y no me puedo escapar de llevarlo a todos los lugares, a cuando me duele la rodilla o cuando este,
para mí el programa es el mismo desde todos los sitios. Pero ahora te estaba hablando y decía, pa, ¿cómo haces? ¿Será que conozco muchas personas que no pueden parar, ¿no? Y que realmente, por más paciencia que vos tengas, implicarlo, acompañarlo, y no pueden. Ahí nos muestra la dificultad. Mm. Entonces, frente a la dificultad, se reincide y se reincide. Entonces, lo que nosotros podemos buscar es, bueno, este adicto, en vez de buscar las causas de la adicción, ese adicto tiene expresiones orgánicas. Ese adicto, en particular, tiene programas biológicos. Entonces, a través de esos programas biológicos o enfermedades, nosotros, en la germánica, ustedes ahora, podemos investigar a través de esa enfermedad o programa biológico por dónde viene el conflicto del individuo. Porque un adicto a determinada cosa no tiene por qué, o sea, 10 adictos a lo mismo no tienen por qué tener el mismo conflicto biológico. El tema es que, ¿cómo puede ese adicto ayudarse? ¿Cómo puede conocerse más? ¿Cómo alguien puede ayudarlo? Bueno, sí, bien, la adicción, perfecto, muy bien todo. Bueno, pero orgánicamente, bueno, orgánicamente me pasa esto, aquello y lo otro. Y a partir de ahí es que con ese mapa biológico, con el sentido biológico del programa biológico, que es lo que estamos viendo hoy, ese adicto puede comenzar a saber dónde está su conflicto, por dónde es que desde algún lugar genera estrés y reparación, fase activa y fase de solución. Y esa información puede ser, con otras que el individuo tenga, lo que se necesita para satisfacer una necesidad biológica y salir de un conflicto biológico a través de percibir diferente. Pero ¿cómo puede llegar a percibir diferente? Por lo menos teniendo claro el comienzo de todo esto, que es, ajá, yo percibo así porque estoy en un tema de carencia. Ah, porque estoy en un tema de desprotección. Ah, no, porque estoy en autodesvalorización, desvalorización. Ah, lo que pasa es que lo mío es de contacto. Nunca me abrazaron, nunca esto, lo mío es de piel. Entonces, este es el tema. Cuando uno va a la adicción, hay otros mapas que van a la adicción por otro camino. Nosotros vamos viendo al individuo en lo orgánico, se hace lo que se llama una anamnesis y se ve el individuo desde los programas biológicos activos en él o incluso los que pueden no estar activos. Percepción única, que es un gran tema, es fabuloso y en el curso de abril va a ser enorme. Sí, María Luisa, decinos. Hola Gabriel, fue muy curioso cómo empezaste la charla, porque justo tenía un cumpleaños. Entonces, por un lado quería asistir a la charla y por otro lado quería ir al cumpleaños, pero no me invitaron porque era en otro lugar y llovía, era otro contexto. Y sabes que me fui a un conflicto de abandono. Y cuando tú empezaste a hablar de el cambio de percepción, empecé a darme cuenta cómo tenía que cambiar esa percepción, que no tenía que sentirme abandonado, al contrario, era bárbaro, porque está lloviendo, era en otro lugar, pero me contactó con el abandono que viene de del embarazo de mi mamá. Entonces, viste, es esa línea que tú decís que se forma como al instante, es como un impacto, un golpe. En tu caso, María Luisa, como ya lo tenés trabajado y algún conocimiento de la germánica, podés generar tu propia autoterapia y no caer en elevar esa masa conflictual, en sentir profundamente el abandono y que crezca y que crezca y que crezca el abandono hasta que te afecte orgánicamente. Y a través de observarte, porque ya te conoces, y generarte autoterapia, decir, bueno, pará, ¿qué estoy haciendo? ¿Cuál es el abandono? Está yo. Y empezás a percibir diferente. ¿Estamos de En acuerdo? realidad en realidad no tenía ganas de ir, pero me conectó al instante con el abandono, porque
te iba a decir no voy, pero fue una línea directa con el abandono, ¿entiendes? Ni quería ir La línea ni directa nada, está. pero sí, Bueno, perfecto, así fabuloso. que bárbaro, Así es que gracias. funcionamos, María Luisa. Tú ya lo sabés y nosotros lo estamos sabiendo y descubriendo y compartiendo. Funcionamos a Pero, partir de nuestra percepción, a la cual nada se le escapa, todo le influye y todo le afecta. ¿Todo qué? Todo lo que tiene determinados códigos. Termino con esto y ya claro, estamos en la hora. claro. Dos cosas. Una vez a mi nene, es el único, un amiguito lo escupió. Y yo como papá dije, epa, ya lo conté el año pasado. Y sin embargo mi nene no lograba entender qué era lo que a mí me molestaba. Son mis códigos los que desde algún lugar me hacían sentir lo que... Y yo le pregunto, ¿pero y por qué? No lo sé, no tengo idea por qué lo hizo. Llegó y dice, lo que me molesta es el olor. Se bañó y no hubo ninguna afectación orgánica en él. Porque no lograba entender plenamente por qué el otro amiguito lo había hecho. O sea, el amiguito le habló en alemán y mi hijo no hablaba alemán. Entonces no logró eso afectar. Sí, el olor a la saliva, se pegó un baño y ya está. La percepción es única y es todo. Por supuesto que la germánica ha investigado en grupos, en manadas, lobos, leones, muchas cosas. Pero en los seres humanos lo pueden ver en siameses. Comparten un cuerpo, comparten órganos y desde algún lugar, teniendo dos cerebros y dos percepciones diferentes, tienen conflictos biológicos diferentes, tienen programas biológicos diferentes y están pegados. Ven como quien dice lo mismo, pero lo perciben diferente. Entonces, a este nivel yo los invito a llegar, a sentirse únicos. Y es por eso es que la percepción es nuestra. El conflicto es nuestro. La necesidad es nuestra. El programa biológico es nuestra. Y yo les voy a brindar todo el sustento que tenga de esto. Ahora, cuando vamos al otro lugar y es la culpa del otro, es lo que me dijo, lo que me hizo, lo que me escupió, lo que no me valoró, lo que esto, siéntense y esperen todo el tiempo que quieran. Esperen por los padres que no le dieron al hijo todo lo que tenían que darle, todo lo que ese hijo vale, y ese hijo espera, ese hijo y esa hija esperan que papá venga a darme lo que me debe, que papá venga a dar lo que no dijo y mamá, o los padres que desde algún lugar, mis hijos que no me valoran y que esto y que aquello, y bueno, esperen también, o por los hermanos o por lo que sea. Ahora, cuando vamos a esta información, a cómo percibimos, cuando vamos a nosotros y nuestro conflicto, es nuestra enfermedad, está en nuestro cuerpo y en nuestra psique, es nuestro programa biológico, se corre un velo, se ve diferente, nos hacemos responsables, como por ahí decía, y la percibimos diferente, genera un cambio químico, hormonal diferente, y nuestros órganos funcionan diferente porque nuestros programas van diferentes. No la hago más larga, que nos pasamos nuevamente, coloco el video de un tirón, el que lo quiere ver completito lo ve, después poco a poco el canal de YouTube es Nueva Medicina Germánica Uruguay, y bueno, y con mucho gusto seguimos para el martes próximo con las herramientas que mencionaba Cami, bueno, y también Jimena, bueno, ¿y qué es necesario? Bueno, va por ahí, ¿está? Ha sido un gusto, valoro, agradezco. También me ofrezco por privado, dudas, Gabriel, esto, los libros, el que quiera me los va pidiendo y les digo, mirá, es por aquí, es por allá. A quien quiera investigar más, aquí vamos a colocar todo lo que está en los testamentos de Ham, que son unos libros lindos, lindos. Aquí vamos a compartir todo. Esto va a ser muy amplio. Y como decía Jimena, no es tan fácil, también Camila, bueno, en el curso de abril colocamos a la germánica un más, gestáltica, porque nunca es suficiente. Así que bueno,
Por mi lado, valoro, agradezco, y el que quiere se ve el videíto completito. Ahí vamos. Gracias. A ti, María Elisa. Todo tiene un sentido en la naturaleza. Sentimos a través de nuestros sentidos y al observar lo que sentimos podemos dar un sentido u otro. Un sentido positivo o negativo, masculino o femenino, etc. Cuando el sentir, el pensar, el decir están alineados, está el sentido, está la coherencia. Sentimos desde el consciente y desde el inconsciente. A través de la germánica podemos observar nuestra respuesta biológica para encontrar coherencia desde el inconsciente. En este curso buscaremos el sentido biológico de la respuesta biológica. ¿Para qué se abre este programa y esta respuesta biológica? La respuesta biológica o enfermedad ¿tiene sentido? ¿Las capas embrionarias tienen sentido? ¿Por qué un embrión se desarrolla de la forma en que lo hace? ¿Por qué el sistema nervioso evolucionó de la forma en que lo hizo? La respuesta la da la vida. ¿Por qué un embrión se desarrolla de la forma en que lo hace? El embrión crece y evoluciona capa a capa. Desde sus capas embrionarias se desarrolla así la vida. Este evoluciona dentro de esas capas y al integrarse forman el sistema. ¿Por qué el sistema nervioso evolucionó de la forma en que lo hizo? Crece y evoluciona el sistema nervioso, formando parte de la vida. Es parte de la evolución, y la evolución se basa en necesidades biológicas. ¿Las capas embrionarias tienen sentido? Las necesidades biológicas son el motor de la evolución. Impulsan la evolución. Capas embrionarias. El sistema nervioso central está formado por diferentes partes que corresponden a diferentes etapas evolutivas y a diferentes capas embrionarias. Tipos de conflictos biológicos. Los conflictos biológicos están relacionados con las necesidades biológicas de cada etapa evolutiva. Las necesidades biológicas sin resolver son las que generan los conflictos biológicos. Necesidades biológicas están relacionadas con el medio ambiente, con el contexto que rodea al individuo. Capa embrionaria endodermo. Es la parte más arcaica del sistema nervioso. Pertenece a la primera etapa evolutiva. Impacto en tronco cerebral. Los órganos afectados son en su mayoría de supervivencia. Pertenecen a la capa endodermo e impactan en el tronco cerebral. Conflictos de educado, abandono, supervivencia, miedo a morir, alimento, aire, líquidos. Sentido biológico, obtener ayuda. Capa embrionaria mesodermo antiguo. Forma parte también del sistema arcaico de nuestro sistema nervioso, o lo que también se denomina paleoencéfalo. Impacto en cerebelo. Los órganos relacionados con esta capa embrionaria son los relacionados con la protección del individuo. Conflictos de protección, ataque, cuidado,
preocupación en el nido. Sentido biológico, protección. Capa embrionaria, mesodermo nuevo. Forma parte del cerebro moderno de los seres vivos. Impacto en sustancia blanca. Los órganos que pertenecen a esta capa embrionaria son los relacionados con valorización, desvalorización o autodesvalorización. Sentido biológico, recuperar la valorización, autoestima. Capa embrionaria, ectodermo. Esta capa embrionaria pertenece a la última etapa evolutiva o neoencéfalo. Impacto en corteza cerebral. Los órganos que pertenecen a esta etapa embrionaria son los relacionados con territorio, todos los miedos en territorio y todo lo relacionado con el contacto dentro del territorio. Sentido biológico, recuperación de las respuestas biológicas básicas, lucha, huida, parálisis. Orden evolutivo de las capas embrionarias y sistema nervioso central. Para la nueva medicina germánica, la respuesta biológica tiene sentido biológico. Estudiar la enfermedad nos permite conocernos, hacernos responsables, completarnos. No forma parte de un mal funcionamiento o error. Es parte de la evolución, es parte de la vida. Bueno, ha sido un gusto, valoro, Gracias. agradezco. Esto es una presentación para saber hacia dónde nos dirigimos, el sentido que tenemos, cómo vamos a buscar la causa. No va a ser una estimación, va a ser un camino interesante de observación, de investigación, que permite mucho autodescubrimiento y descubrimiento y el poder acompañar de otro lugar a los demás, con un sustento, punto de vista fabuloso. Les permite esta presentación saber a dónde vamos. Luego, por cada una de las hojas embrionarias, una clase. Por cada uno de los sistemas cerebrales, una clase. Por cada una de las leyes, una clase. Y luego, todas las enfermedades que puedan surgir y que ya tenemos. Valoro y agradezco. Muchas gracias. Buena semana. Gracias, hasta luego. Gracias, chao. 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 Buenas noches. Gracias, chao, buenas noches.